A las 8 de la mañana, la oficina del piso 40 estaba en silencio. Solo se escuchaba el golpeteo constante de la lluvia contra el vidrio y el zumbido leve del reloj en la pared. El hombre, detrás del escritorio, observaba los segundos avanzar con la calma exacta de quien ha hecho del tiempo su religión. Su nombre era Adrián Varela, y aquella mañana, como todas, creía tener el control de todo lo que respiraba dentro de su empresa. La puerta se abrió despacio. Una figura femenina cruzó el umbral con pasos contenidos, sosteniendo una carpeta contra el pecho. Su ropa estaba húmeda, el cabello pegado al rostro, las manos temblaban apenas. Durante un instante, el aire pareció detenerse entre ellos. Él la miró con una frialdad que no pedía explicaciones. Ella bajó la vista con un respeto que escondía algo más profundo. Cansancio. Quizá miedo. No hubo voces altas ni discusiones, solo una decisión que cayó como una piedra en el agua. Después, silencio. La mujer se retiró sin mirar atrás, dejando sobre el escritorio la carpeta que había traído consigo. El hombre permaneció quieto, sin sospechar que, entre esos papeles, dormía la verdad que más tarde haría temblar sus certezas. Afuera, la lluvia seguía cayendo, impasible, como si el cielo supiera lo que ellos aún ignoraban. Y en el interior de aquel despacho, por primera vez, el tiempo, su fiel sirviente, empezaba a conspirar en su contra. Adrián Varela había construido su fortuna sobre una idea simple y feroz. Todo lo que respira tiempo cuesta dinero, y todo lo que cuesta dinero debe obedecer. Esa creencia no nació en una cuna de lujo, sino en una pensión húmeda donde su madre contaba monedas, y los segundos parecían un animal dormido que, si lo tocabas, te mordía. De adolescente había trabajado en lo que fuera, empaquetando tornillos, llevando cajas, limpiando pasillos a medianoche. Aprendió a caminar rápido y a hablar poco. Aprendería después a callar incluso cuando quería llorar. En su primer empleo de oficina, llegó un minuto tarde el día que enterraron a su madre, porque la compañía de autobuses se detuvo frente a un choque. El gerente no le preguntó nada. Le mostró la puerta. Aquí nadie es imprescindible, dijo. Aquel día, Adrián juró que algún día sería él quien mostrara la puerta. No porque disfrutara humillar, sino porque la vida le había enseñado que un sistema solo se sostiene si nadie cree que puede torcerlo. Con los años, sustituyó la fragilidad por exactitud. Relojes caros, agendas milimétricas, contratos escritos como murallas. Sus socios lo admiraban por su frialdad, sus empleados lo temían. Él se decía a sí mismo que el miedo también era una forma de respeto y, en esa convicción, encontró una paz que se parecía demasiado al silencio de un quirófano, pulcro, brillante, mortalmente distante. Aquella mañana había empezado como todas. El café a 68 grados, el periódico internacional desplegado en la página de economía, el informe de tesorería con 3 marcadores adhesivos de colores, la reunión de las 8:05 con su asistente personal. Mercedes, que llevaba 15 años a su lado y conocía los ritos del jefe como quien memoriza una oración. Cuando Mercedes le mencionó, de pasada, que la nueva asistente se llamaba Clara Morales y venía de lejos, que su currículum era impecable a pesar de los baches, que había pedido turno de entrada temprano porque necesitaba pasar por el hospital antes del trabajo, Adrián no levantó la vista del balance. Si acepta el horario, acepta el costo, dijo. La frase se le había vuelto un código interno, un resorte de los que pulsas sin pensar. Ni siquiera notó que Mercedes hizo una pausa, ese microgesto que anuncia una objeción. Cuando el ascensor se abrió y Clara atravesó el pasillo con pasos cortos, el estampido de la lluvia detrás le dibujó un contorno tembloroso. Llevaba el cabello pegado a la frente, la blusa con un hilo suelto en la manga derecha y un bolso viejo donde crujían papeles. «Buenos días, señor Varela», alcanzó a decir, con esa dicción que intenta ser firme mientras el aire aún huele a escalera. Adrián miró el reloj de pared, un Patek Philippe, que marcaba la hora con la precisión inmisericorde de los objetos perfectos.
y notó los 10 minutos como quien nota una mancha en una camisa blanca. Hay decisiones que no parecen decisiones, son cicatrices que el cuerpo ejecuta por uno. Adrián dijo fuera, porque el gerente de su juventud también lo había dicho. Al pronunciarlo, no vio a la mujer sino la sombra de un orden que consideraba sagrado. Clara abrió la boca y de sus labios salió la primera sílaba de una historia que nadie escucharía. Es que de los pobres nunca entra en los contratos, pensó él, con un cansancio que confundió con sabiduría. Levantó la mano, una cuchilla. La puntualidad es respeto. Hubo un instante en que la habitación pareció llenarse de un olor a lluvia vieja, a ropa que tarda en secarse, a pasillos de hospital. Adrián no reconoció el aroma porque para reconocer algo hay que admitir que existe. Clara bajó los ojos, asintió con una dignidad que no era sumisión sino economía del dolor, y dejó una carpeta sobre la mesa. Perdón por la molestia, dijo. La frase, refugio de los que no tienen con qué pagar salvo su prudencia. Él no tocó la carpeta, la empujó con el dorso de la mano como quien aparta un sobre de publicidad. En la puerta, Clara vaciló un segundo como si mirara un precipicio oscuro, y luego se fue. Mercedes la acompañó en silencio por el pasillo, con ese gesto de las mujeres que, al rozar un codo, dan abrigo. Adrián respiró hondo, como si hubiera limpiado un error del sistema, y volvió a su balance. No fue el remordimiento lo que lo sacó de la oficina a mediodía. Fue una puntualidad distinta, la de la agenda que lo llevaba a un almuerzo con inversionistas japoneses. El chofer, un hombre robusto que se llamaba Ríos, lo esperaba con el paraguas abierto. La ciudad parecía hecha de vidrio roto bajo la lluvia. Cuando el coche enfiló por la avenida San Jerónimo, un embotellamiento los obligó a desviarse por calles laterales. En una esquina, el Hospital San Gabriel levantaba su fachada envejecida con esa dignidad cansada de los edificios que han visto más despedidas que inauguraciones. Adrián no era un hombre dado a mirar por la ventanilla, pero algo de esa puerta automática que se abría y cerraba como un párpado bajo la tormenta le llamó la atención. Vio una banca de cemento, el verde pálido de una bata infantil, la forma de una mujer encorvada alrededor de un niño. Era un gesto que reconocería cualquiera, el cuerpo de una madre haciendo de techo. «Deténgase», dijo, y su propia voz le sonó extraña, como si hubiera hablado alguien que vive más adentro de él. Ríos miró por el espejo, sorprendido, pero obedeció. Adrián abrió la puerta sin paraguas, y la lluvia lo golpeó con una sinceridad que los climatizadores le habían ahorrado por años. Se acercó a la banca como quien se acerca a una escena que no le pertenece. Clara levantó la mirada, no con rencor, sino con ese estupor limpio de los que todavía no han tenido tiempo de odiar. En su regazo, la carpeta abierta dejaba ver el sello «Tratamiento urgente, riesgo vital» y, debajo, un calendario garabateado con rotulador. Turnos de diálisis, medicación, consultas, el nombre Mateo, escrito con letras grandes, infantiles, en una hoja de colores que el agua empezaba a deshacer por las puntas. El niño respiraba con esa disciplina frágil de los enfermos valientes. Tenía los ojos enormes, como si la fiebre se los hubiera agrandado para que cupiera más mundo en menos tiempo. «¿Usted es el señor que le quitó el trabajo a mi mamá?», preguntó, y las palabras, pronunciadas con una naturalidad brutal, se clavaron en Adrián como un anzuelo sin permiso. No encontró respuesta. Miró el reloj, un gesto nervioso, y el segundero parecía haberse detenido. A veces, el tiempo se niega a ser cómplice. Fue entonces cuando comprendió que su frase sobre el respeto era, en ese contexto, una estatua vacía. No supo si pedir perdón. Le pareció una palabra demasiado pequeña. Lo único que consiguió fue hablar, por primera vez en el día, sin orden. «Mañana, volveré». Clara Morales había aprendido a moverse sin ruido, como si el mundo la observara siempre con la lupa de la desconfianza. Desde joven entendió que ser pobre es vivir en la cuerda floja del tiempo, correr siempre, llegar tarde a todas partes, pedir perdón por existir un minuto más de lo necesario. La pobreza no solo le robó los lujos, también le robó el derecho a explicar sus razones.
Había nacido en una casa de paredes agrietadas, donde el viento entraba por las ventanas como un huésped sin permiso. Allí, su madre cosía hasta altas horas de la noche, y su padre arreglaba radios viejas para que el silencio no se volviera insoportable. Desde entonces, Clara asoció el trabajo con la supervivencia, y el cansancio con una forma de fe. Nunca conoció la pereza, solo la urgencia. Su vida, desde que podía recordarla, fue una sucesión de pequeñas batallas invisibles que casi nadie veía, pero que ella libraba con los dientes apretados. Cuando conoció a Daniel, creyó por un tiempo que la vida podía tener un respiro. Él era un mecánico joven, de manos fuertes y sonrisa fácil. Se casaron rápido antes de que la rutina los alcanzara, y durante un tiempo fueron felices en esa clase de felicidad que no necesita testigos. Todo se quebró cuando nació Mateo. El niño era hermoso, con una energía que parecía infinita, hasta que un diagnóstico cambió todo. Una enfermedad renal degenerativa empezó a consumirlo lentamente, y los médicos fueron claros. El tratamiento sería costoso, largo y cruel. Daniel no soportó ver a su hijo enfermar, y un día desapareció bajo la excusa de buscar trabajo en otra ciudad. Clara nunca supo si había muerto o simplemente decidido olvidar. Desde entonces, se prometió que nunca más dependería de nadie. Convirtió su amor en combustible, su dolor en una disciplina férrea. Su vida se redujo a dos lugares: el hospital y los empleos que conseguía para pagar lo imposible. Aquella mañana de la lluvia había sido una de las peores. Mateo había tenido un episodio de fiebre alta durante la noche, y Clara había pasado horas junto a su cama en la unidad infantil. La enfermera le informó que necesitarían aumentar la frecuencia de las diálisis, lo que significaba duplicar el costo del tratamiento. Clara sintió cómo el mundo se encogía alrededor de ella. No podía llorar, no tenía tiempo para eso. Solo tomó un autobús, luego otro, y corrió bajo la tormenta. Cuando llegó a la empresa Varela Asociados, llevaba el cabello pegado al rostro, los zapatos empapados y una carpeta con los documentos médicos de su hijo. 10 minutos la separaban de la desgracia. 10 minutos bastaron para que el reloj de un millonario decidiera su destino. Aquella voz fría que la despidió no le pertenecía a un hombre, sino a un sistema entero. No pidió compasión. Sabía que los poderosos confunden la piedad con debilidad, y ella ya no podía permitirse ser débil. Esa tarde, al salir del edificio, la lluvia la envolvió como un manto. Caminó sin paraguas, sin rumbo, con la carpeta pegada al pecho para que el agua no destruyera los papeles, que eran lo único que la conectaba con la esperanza. En su interior había un orden meticuloso: recetas, certificados, notas médicas, turnos, números de cuenta. Cada hoja era una parte de su hijo. No tenía derecho a perder ninguna. En algún punto del camino se detuvo frente al hospital, sin saber que alguien la observaba desde un coche. No vio el rostro del millonario que, por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeño. Ella solo pensaba en llegar a tiempo, en no dejar que el miedo le robara la calma frente a Mateo. Mientras tanto, el hombre en el automóvil veía, sin entender, cómo el peso de su propia decisión se le hundía en los hombros. Esa noche, Clara permaneció junto a la cama del niño. Afuera, las luces del hospital parpadeaban con la intermitencia de la tormenta. No sabía que, antes de irse, Adrián Varela había dejado en recepción una pequeña caja con un peluche y una nota sin firma. Al verla, no sintió gratitud ni enojo, solo una tristeza vieja que ya no dolía. Estaba demasiado cansada para interpretar gestos. Guardó el oso junto a los papeles, cerró la carpeta y apoyó la frente en la cama de Mateo. La respiración del niño era débil, pero constante. Cada inhalación era una promesa, cada exhalación, una deuda. Clara pensó que la vida, al final, se mide por cuántas veces uno decide seguir cuando todo parece imposible. El dinero podía comprar tiempo, pero no voluntad, y ella, aunque no tuviera nada, todavía tenía eso: la voluntad de no rendirse. Mientras tanto, en su departamento de lujo,
Adrián intentaba leer informes que ya no significaban nada. Por primera vez en años, las cifras le parecieron inútiles. Cada número que veía le recordaba una respiración mecánica, una hoja médica, un niño pequeño en un banco de hospital. No entendía por qué esa imagen lo perseguía. Había despedido a cientos de empleados. Había cerrado negocios más duros sin remordimiento. Pero algo en los ojos de aquella mujer, en su silencio exacto, lo había dejado sin defensa. Esa noche descubrió que la culpa no necesita palabras, solo persiste, como un reloj roto que sigue marcando horas que nadie quiere vivir. A la mañana siguiente, sin decirle a nadie, Adrián fue al hospital. Caminó entre pasillos fríos, con el sonido de los monitores como telón de fondo. El olor a desinfectante lo devolvió a su infancia, al recuerdo de su madre en una camilla, esperando atención en un hospital público. Había prometido que jamás volvería a sentir impotencia, y sin embargo allí estaba, frente a una mujer que lo obligaba a mirar su reflejo sin máscaras. No habló con ella. No sabía qué podía decir sin sonar vacío. Solo observó desde lejos, sin comprender del todo que su vida acababa de empezar a cambiar. Clara, ajena a esa presencia, continuó su rutina. No pensaba en redenciones ni en gestos nobles. Sabía que la vida rara vez da segundas oportunidades. Lo único que importaba era Mateo, su pequeña guerra diaria contra un cuerpo que se rendía demasiado pronto. A veces pensaba en lo absurdo que era que el destino de su hijo dependiera del valor que los demás daban al tiempo. Ella había perdido un empleo por 10 minutos, pero había ganado una verdad. El mundo no se divide entre ricos y pobres, sino entre quienes aún recuerdan lo que duele y quienes ya lo olvidaron. El día terminó con un atardecer gris. En la cafetería del hospital, Clara escribió en el reverso de una servilleta una lista de tareas: medicamentos, llamadas pendientes, cuentas atrasadas. No esperaba milagros, solo resistir un día más. A lo lejos, un coche negro se detuvo frente a la entrada. El motor siguió encendido durante varios minutos antes de alejarse. Nadie lo notó, excepto el guardia que, sin entender, murmuró que los ricos a veces se detienen donde la culpa los obliga. En el interior del coche, Adrián miraba su reloj detenido, sin darse cuenta de que, por primera vez en su vida, ya no tenía prisa. Adrián Varela llegó al hospital sin anunciarse, con la ropa perfectamente planchada y el corazón desordenado. Caminó por el pasillo central como quien atraviesa un sueño del que no sabe si quiere despertar. Las luces del techo parpadeaban con la calma indiferente de los lugares donde el tiempo se disuelve. Y por primera vez, aquel hombre acostumbrado a controlar relojes sintió que las horas no le pertenecían. En cada sala vio un pedazo del mundo que su fortuna no podía reparar. Madres con los ojos hundidos, niños con piel de porcelana, hombres dormidos en sillas de metal. Era un escenario donde la fragilidad gobernaba sin pedir permiso, donde los trajes caros perdían sentido y las palabras se volvían inútiles. Encontró a Clara en la planta infantil, sentada junto a la cama de su hijo. No se acercó, la observó desde la distancia, como si el vidrio que los separaba fuera también la frontera entre su pasado y algo que todavía no sabía nombrar. La mujer parecía agotada, pero había en ella una dignidad luminosa, una paz que no dependía de las circunstancias. Estaba cansada, sí, pero no derrotada. Sostenía la mano del niño con una delicadeza casi sagrada, moviendo los labios en un murmullo que no era oración ni lamento, sino el idioma de quienes aprenden a hablar con el alma. Adrián comprendió que la fortaleza no se mide en triunfos, sino en la capacidad de seguir amando en medio del desastre. Se quedó allí largo rato, inmóvil, mientras los sonidos del hospital lo envolvían. El pitido de las máquinas, el crujir de los carritos de enfermería, los pasos suaves de los médicos. Todo formaba una melodía tenue que lo alejaba del ruido metálico de su empresa. En su mente, las cifras, los contratos, los balances, todo parecía desvanecerse. Por primera vez en años, su mente no buscaba soluciones ni beneficios. Solo intentaba entender.
Recordó a su madre, una mujer que también había corrido tras los autobuses y que también había llegado tarde más de una vez. La había visto morir esperando un tratamiento que nunca llegó. Recordó su propio juramento infantil de no volver a sentir impotencia y entendió, con una claridad cruel, que lo había malinterpretado. Había confundido el poder con la salvación, la autoridad con el amor. Todo lo que había construido para protegerse del dolor lo había convertido en su reflejo. El niño abrió los ojos en ese momento. Adrián lo vio mover ligeramente la cabeza, buscando aire, buscando presencia. Hubo algo en ese gesto que rompió el último muro dentro de él. Sintió la urgencia de hacer algo, pero no sabía qué. El dinero ya no era respuesta. Se había vuelto un idioma que no servía en aquel lugar. Lo que se necesitaba allí era algo que él había olvidado cómo ofrecer: humanidad. Permaneció unos minutos más, observando sin ser visto. Cuando finalmente se alejó, llevaba en el rostro una expresión que nadie en su empresa habría reconocido. La de un hombre que ha dejado caer la armadura y todavía no sabe si sobrevivirá al peso de su propio corazón. Esa noche regresó a su departamento, pero el silencio se le hizo insoportable. Las paredes brillantes, el orden absoluto, el aroma de los muebles caros, todo parecía acusarlo. Por primera vez no se sintió dueño de nada. Caminó por las habitaciones vacías, abrió los cajones donde guardaba sus relojes y los dejó sobre la mesa. Las manecillas seguían moviéndose con exactitud, pero para él se habían detenido. Pensó en la mujer que había despedido, en los 10 minutos que le parecieron un crimen imperdonable, y entendió que no había castigado una falta, sino una vida. Durante años había creído que el respeto se imponía con reglas, pero esa noche comprendió que el verdadero respeto solo nace del entendimiento. A la mañana siguiente decidió volver. No lo hizo como jefe ni como benefactor, sino como un hombre que busca redimirse. Entró al hospital sin el traje que lo definía, sin los asistentes que lo precedían. Solo. La recepcionista lo reconoció, pero él hizo un gesto breve que pedía silencio. Subió las escaleras lentamente, sintiendo cómo cada paso lo alejaba del Adrián Varela que había sido. En el pasillo, un médico le informó que el estado del niño seguía estable, aunque delicado. Escuchó con atención cada palabra, como si fueran órdenes sagradas. Nunca antes había prestado tanta atención a algo que no produjera ganancias. Encontró a Clara dormida, sentada al lado de la cama de su hijo. Había apoyado la cabeza sobre el colchón, con la mano del niño entre las suyas. Adrián la observó en silencio, consciente de que aquel cansancio era más puro que cualquier sacrificio del que él pudiera presumir. En ese instante, tomó una decisión que no necesitó anunciar. Haría todo lo posible para salvar a ese niño. No por culpa ni por redención, sino porque algo dentro de él había despertado. Se reunió con los médicos, organizó los pagos atrasados, activó una red de contactos que solo un hombre como él podía mover. Todo lo hizo sin pronunciar su nombre, como si necesitara que la bondad no tuviera firma. En las horas siguientes, la maquinaria invisible del dinero se puso al servicio de la vida. Pero lo que Adrián descubrió no fue el poder de su fortuna, sino su pequeñez. Por más que cubriera facturas, por más que moviera hilos, nada de eso garantizaba la salud del niño. Había cosas que ninguna cuenta bancaria podía comprar: la serenidad de una madre, el pulso de un corazón, la fe. Los días pasaron y Adrián comenzó a visitar el hospital cada tarde. Se quedaba en la sala de espera, sentado entre personas que no sabían quién era. Escuchaba historias, observaba gestos, aprendía en silencio. Era un alumno tardío de la vida. Descubrió que la humildad no es una virtud de los pobres, sino una sabiduría de los que aún sienten. Clara, poco a poco, comenzó a notar su presencia, aunque nunca cruzaron palabras. No necesitaban hacerlo. Había una tregua invisible entre ellos, hecha de respeto y gratitud silenciosa. Él entendió que no podía reparar lo que había hecho, pero podía aprender a no repetirlo.
Una tarde, mientras observaba al niño dormido, comprendió algo que lo estremeció. En la esquina de la habitación, colgado con cinta, había un dibujo infantil. Un sol torcido, un hombre alto con un maletín, una mujer de delantal y un niño que los unía tomados de la mano. Abajo, con letra torpe, el niño había escrito: «Mi mamá dice que todos tenemos otra oportunidad». Adrián no supo si reír o llorar. Aquel pedazo de papel valía más que todos los contratos que había firmado en su vida. Era un recordatorio de lo que el dinero no enseña, que la redención no se compra, se construye. Desde entonces, Adrián comenzó a cambiar de manera silenciosa pero radical. Delegó la dirección de su empresa a Mercedes, canceló reuniones que antes consideraba vitales, eliminó las cláusulas de despido automático y reescribió los manuales internos con un tono humano. El consejo directivo lo miró con desconfianza, pero él ya no buscaba aprobación. Había aprendido a escuchar el ruido de los monitores del hospital incluso cuando no estaba allí, y ese sonido se convirtió en su nueva medida del tiempo. En las noches, cuando volvía a casa, ya no se sentaba frente a los relojes. Los dejó en un cajón, como quien entierra los restos de una vida anterior. A veces, sin querer, tomaba uno y lo abría para observar su mecanismo interno, maravillándose de cómo tantas piezas podían girar juntas sin destruirse. Así imaginaba ahora a las personas, como engranajes que solo funcionan si se sostienen unos a otros. Comprendió que su error había sido creer que podía vivir sin depender de nadie. La independencia absoluta, descubrió, no era libertad, era soledad. El encuentro inesperado con aquella mujer y su hijo había abierto en él una grieta por donde entraba la luz. No una luz cegadora, sino una tibia, persistente, humana. No sabía aún cómo pedir perdón, pero comprendía que la disculpa más profunda no se pronuncia, se demuestra. Y esa demostración apenas comenzaba. El cambio comenzó con actos minúsculos que nadie aplaudió. Adrián Varela, que había construido su imagen sobre la infalibilidad, empezó por desarmar su propio templo. Reescribió los manuales internos, sustituyó cláusulas automáticas por evaluaciones humanas, cambió métricas de castigo por indicadores de cuidado, y convirtió la puntualidad en un valor relativo cuando el motivo era la vida. Lo hizo sin anuncios, como quien abre una ventana para que entre aire sin alardear del sol. En el consejo directivo se encendieron luces de alarma, pero él había descubierto una certeza más fuerte que el miedo a perder poder. La productividad sin compasión era apenas una versión sofisticada del desamparo. Mientras tanto, su presencia en el hospital se volvió un hábito silencioso. No se acercaba para ser visto, sino para recordarse que todo éxito sin ternura termina vacío. Aprendió a reconocer a las madres por el modo en que acomodaban una manta, a los médicos por la forma en que medían las palabras, a los niños por la intensidad con que agarraban la mano de quien los amaba. Cada gesto era una clase de humanidad que no figuraba en ningún MBA. El avance de Mateo fue lento, irregular, hecho de pequeñas victorias que parecían milagros cotidianos. Un mejor resultado en los análisis, una noche sin fiebre, un dibujo nuevo pegado a la pared. Adrián se convirtió en un gestor invisible de lo imprescindible. Donde había una carencia material, aparecía una solución. Donde faltaba un turno, surgía un hueco. Donde una factura amenazaba, se extinguía. A medida que intervenía, entendía con más nitidez su propia fragilidad. Por mucho que moviera recursos, la línea entre la vida y la pérdida seguía siendo un hilo delicado que no obedecía a los balances. Esa conciencia lo desmontó por dentro con más fuerza que cualquier auditoría. Se sorprendió a sí mismo deteniendo el paso ante cada monitor, como si escuchara un latido que calibraba el ritmo de su propia conversión. En ese latido entendió por fin a su madre, al gerente que lo echó, al adolescente que juró no volver a temer, y a la versión de sí mismo que confundió dureza con salvación. Cuando los médicos consideraron posible el alta parcial de Mateo, el hospital entero pareció respirar de otra manera. No hubo euforia, solo una calma intensa,
la que llega después de una tormenta larga. Clara salió por el corredor con un bolso sencillo, los papeles ordenados en una carpeta ya vencida por el uso, y una serenidad que no provenía de la suerte, sino de la resistencia. Adrián observó la escena con una distancia respetuosa, sin reclamar ningún papel que no fuera el de testigo agradecido. Pensó entonces que la caridad, como él la había entendido, había sido una máscara elegante. Lo que sucedía allí no era caridad. Era justicia atrasada devolviendo algo de lo que la vida había cobrado de más. Decidió entonces cristalizar lo aprendido en algo que sobreviviera a sus impulsos. Una línea presupuestaria permanente para casos médicos de empleados y familias, una sala de apoyo dentro del hospital para quienes aguardaban solos, un protocolo de crisis que enseñara a los jefes a escuchar antes de sancionar. Era su modo de escribir, en las estructuras, una enmienda duradera a la biografía. En su empresa, los relojes de pared siguieron marcando horas, pero perdieron su poder de sentencia. El primer lunes, con el nuevo reglamento, los pasillos se llenaron de una respiración distinta. El rumor de una cultura que, sin dejar de exigir, aprendía a no sacrificar personas en el altar de la perfección. Mercedes, que lo conocía mejor que nadie, percibió la transformación en detalles minúsculos. La silla siempre lista en la recepción para quien necesitara sentarse, el convenio con la guardería del barrio para apoyar a padres solos, la circular que sustituía la palabra falta por la expresión contexto no informado a la espera de una conversación. Los números no se desplomaron, al contrario, se ordenaron. Esa paradoja, menos miedo, más resultado, confirmó a Adrián que la eficiencia y la ternura no son opuestos, solo habían sido mal administradas. El fantasma de su antiguo credo aún intentó regresar en forma de dudas, pero cada visita al hospital lo reconducía a la fuente. Allí no preguntaban por márgenes, preguntaban por pulso. La noche en que decidió guardar todos sus relojes en una caja, no lo hizo como quien reniega de su pasado, sino como quien agradece a un guardián y lo deja descansar. Los acomodó con cuidado, uno a uno, reconociendo en cada pieza un capítulo de una vida que ya no necesitaba comandar el tiempo para sentirse a salvo. En la sala quedó un espacio en blanco sobre la pared, una ausencia de tic-tac que se volvió su sonido preferido. Aprendió a medir los días de otro modo, por la cantidad de veces que su empresa evitaba una torpeza, por los mensajes discretos del hospital informando progresos, por los silencios de Clara que ahora no pesaban como muros, sino como acuerdos. En ese silencio, el reloj que había gobernado su carácter se detuvo sin estridencias. No dejó de moverse por completo, simplemente pasó a latir con otro compás, el de una vida que por fin había entendido qué vale la pena contar. Adrián Varela no cambió de un día para otro, pero cambió para siempre. Descubrió que el tiempo no es un látigo para corregir a los demás, sino un abrigo que se comparte cuando el frío aprieta. La empresa que dirigía dejó de ser un engranaje perfecto que trituraba biografías y se convirtió en un lugar donde la disciplina convive con la escucha, donde las normas existen para sostener personas y no para expulsarlas. Mateo volvió a su casa con una salud aún frágil pero en ascenso, y cada control médico se celebró como una cosecha lenta. Clara continuó trabajando, con el mismo cuidado silencioso de siempre, y llevó esa ética de resistencia a un área nueva dedicada a acompañar a quienes llegan con tormentas a cuestas. Nadie escribió titulares sobre lo ocurrido. No hacía falta. Bastó con que, en un edificio de vidrio, una frase quedara grabada en el reglamento interno. Algunos retrasos no son desidia, son la prueba de que la vida duele y aún así insistimos. Desde entonces, cada vez que alguien mira el reloj en aquella empresa, recuerda que ninguna hora se gana si para marcarla se pierde a un ser humano. Y esa memoria, más que cualquier fortuna, es lo que lo salvó.